Bueno, y seguimos en La Verdad de la Milanesa. Estoy con Cristian Martínez en nuestra nueva y habitual columna. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando, a todo el equipo de la radio y por supuesto a tu hermoso programa, sí, La Verdad de la Milanesa, y a todos aquellos que nos escuchan, por supuesto, amigos, compañeros de la provincia de Jujuy, del NOA y por qué no de toda la región y el mundo, ¿no? Bueno, mira, estaba pensando, ¿no? Cómo arrancar este bloque, ¿no? Porque uno va preparando en la semana los temas, pero bueno, de repente aparece en escena Cristina hablando, ¿no? Y te cambia todo lo que uno había preparado, porque ha sido, bueno, una aparición realmente potente, fuerte, y además con frases realmente profundas y verdaderas con respecto al presidente Javier Milei, ¿no? Y que mucho tiene que ver con el tema que vos habías preparado, ¿no? Que tiene que ver con los jubilados que tan mal la han pasado esta semana en la ciudad de Buenos Aires, con otra golpiza llena de gases lacrimógenos y golpes. Sí, por supuesto, bueno, creo que no nos tiene que extrañar este tipo de expresiones de quien hoy comanda el Poder Ejecutivo Nacional. Respecto también, bueno, creo yo a expresiones de Cristina que vienen un poco a colación. Para mi gusto, hubiera estado un poquito con un poquito más de sabor político, de sabor a debate y a discusión candente, que Cristina hubiera mostrado sus dotes de oradora un poquito más acentuado, ¿no? En cuanto a, bueno, tenía para decir muchas cosas más respecto a la economía. Escuché también las expresiones de Milei en ese discurso que tuvo explicando o tratando de hacer las veces de economista ya acabado, digamos, pulido. Y me hace acordar a la frase de Scalabrini Ortiz, incluso el Che Guevara tenía una frase muy particular sobre esto, que voy a decir ahora, que es, bueno, cuando me tratan de explicar economía de una manera tan técnica que no entiendo nada, Claro. quiere decir que me están robando, me están metiendo la mano al bolsillo. Entonces, escuchar al presidente decir estas cosas, escuchar también a Cristina, que yo creo que para mi gusto, esto ya es una visión subjetiva, me encanta que salga a cruzarlo, ¿no? Eso ya de por sí me encanta que lo haga. Me gustaría que, por supuesto, muchos dirigentes más lo hagan. Claro. Pero escucharla a Cristina, quizá me hubiera gustado un poquito más de pimienta por parte de Cristina. Creo que podría haberle dicho muchas cosas más, ¿sí? Respecto a la economía, por ejemplo, ¿sí? A esas expresiones tan superfluas y tan tecnócratas que hace él cuando explica la economía, que dicho sea de paso, a muy pocas personas le interesa porque, bueno, a ver, no es porque no sea importante la economía rige todos los días la, el ir y venir tan disonante que tenemos los argentinos porque la comida en la mesa no alcanza, ¿sí? Entonces es muy difícil querer explicarle a la gente con el estómago vacío clases como para una conferencia en Harvard de cómo debe de funcionar la economía nacional, ¿no? Como dije hace un momento, Scalabrini Ortiz lo planteaba muy bien, diciendo que cuando alguien intenta explicar economía en términos técnicos totalmente inentendibles al sentir popular y a la idiosincrasia y a la conciencia del pueblo en cuanto a lo que puede llegar a entender o no de una ciencia tan técnica como es la economía, a pesar de que es una ciencia social, seguramente le están metiendo la mano en el bolsillo. ¿Qué pasó al último, aparte de este debate, de este intercambio entre Javier Milei y Cristina? Los jubilados en el medio, ¿no? Recordemos que, por eso te planteaba yo por teléfono, que la Argentina tiene ya tradición
lamentablemente, ¿no? Una tradición de un país semicolonial. A ver, no nos tiene que sorprender que tengamos una independencia jurídica política de las potencias hegemónicas del momento, en su momento Inglaterra, después Estados Unidos, pero la economía siempre fue manejada desde afuera. A ver, la oligarquía funcionó como un satélite local de las directrices de las grandes potencias como Estados Unidos y Europa, y siempre tuvimos una economía dependiente, es decir, seguimos, como decía Jorge Abelardo Ramos, sosteniendo un estatus de semicolonia. ¿M? Es decir, éramos una colonia antes, después nos independizamos supuestamente a nivel político, elegimos autoridades de manera periódica, pero la economía la siguen digitando desde los grandes imperios extranjeros y por supuesto la repetidora, ese satélite local criollo que tiene los grandes imperios, que es la oligarquía vernácula de los grandes centros portuarios en todas las ciudades de Latinoamérica. Esta lógica de dos modelos de país en pugna, uno agroganadero o agroexportador y otro, si se quiere, industrialista, esto viene desde la época de Moreno, de Belgrano, San Martín, con un anclaje de Unión Latinoamericana. Esto ya de hace muchísimo tiempo viene planteado en la Argentina, luego se reedita con, vos recordarás, las dos presidencias nacionales, ¿sí? Las primeras presidencias nacionales y populares que lograron dispensar grandes derechos a la clase trabajadora, como fueron la presidencia de Irigoyen y luego la presidencia de Perón, ¿no? Sí. Las presidencias de Perón, ¿no? Entonces, hasta llegar al golpe del 55, ¿no? Entonces, la pregunta que hay que hacerse acá, escuchaba los compañeros que me antecedieron en la palabra, escuchaba que planteaban, ¿no? Esto del sistema previsional, ¿no? Es decir, el sistema previsional en la Argentina, por supuesto que es un sistema inequitativo totalmente. En otros países se aborda la cuestión de los jubilados desde otro punto de vista, ¿no? Pero yo creo que tenemos que recuperar una tradición, ¿sí? Una tradición que es la de pensar en los jubilados como trabajadores. Es decir, recordemos que quienes dispensan, inclusive con las reformas que hacen en el 49 Perón, producto de la influencia intelectual de Arturo Sampay, estableciendo 14, los artículos reconocidos, ¿no? Por todos, como el 14 bis, las vacaciones pagas, el Sí. aguinaldo. ¿Sí? Recordemos que desde ese periplo histórico hasta la actualidad, y mediando muchos golpes de Estado, la pugna entre esos dos modelos de país, un país que va a redistribuir la riqueza y se va a industrializar, un país que obviamente, un modelo de país que detesta la oligarquía y que por supuesto se ayorna o prefiere o adhiere a ese modelo agroganadero exportador en donde los trabajadores siguen siendo peones, ¿sí? Yo creo que hay que hacer un ejercicio histórico, didáctico, hacer docencia, como digo yo, y volver a explicar el por qué, por ejemplo, hoy, en las figuras de figuras payasescas, que son, por supuesto, los legisladores de la Libertad Avanza y, por supuesto, quien comanda el Poder Ejecutivo Nacional, hoy te vetan un proyecto como es una mísera suba, porque también lo recordemos, el proyecto tampoco es que le da que suba a los jubilados que están bajo la línea de la pobreza, ¿no? Hoy forman parte de toda la escuadra social excluida del país. Entonces, esto no es solo, no se agota en plantearlo como uno de los tantos sectores que hoy están fuera del sistema social, del sistema jurídico, del sistema político, con jubilaciones que no llegan a los 300.000 pesos, ¿sí? Y que por supuesto sabemos que nuestros abuelos, si no tienen a sus hijos o algún nieto o alguien conocido que los ayude de manera periódica, por supuesto que no se pueden autosolventar y vivir. Esto nos tiene que retrotraer a quién está detrás de este manejo perverso de la economía y que considera a estos sectores como que ya no aportan, ¿no? Esta idea de que ya como no aportan al país, de como que ya no trabajan, son descartables, ¿sí? Son totalmente descartables y bueno, si podemos obviar de que existan, como lo planteó en algún momento una ministra de este gobierno,
y si pudiéramos hacer que no existan, mejor, ¿sí? Entonces, es perverso y este modelo en el cual se encuadra este tipo de políticas es el clásico modelo de la oligarquía agroganadera que hace muchísimo tiempo viene planteando un país para unos cuantos, un país en donde la renta agraria diferencial solamente se distribuya entre 5 o 6 familias y que por supuesto el país no se industrialice, tenga menos clase trabajadora y por supuesto si existe la clase trabajadora que no tenga derechos porque para ellos son una especie de privilegios, ¿sí? Lo que para nosotros son derechos conquistados, para ellos son privilegios de una clase social que no tendría que existir, que es la clase trabajadora, según lo que plantean ellos, ¿no? Y bueno, el mismo criterio político, económico, es el que utilizan con los jubilados. Es el mismo criterio político de segregación y de aniquilación lenta, porque es un genocidio lento y bastante perverso, es un genocidio económico que se realiza contra nuestros abuelos y contra nuestros niños. Es una metodología que ya la hemos visto funcionar en distintas etapas en la Argentina, sobre todo en las etapas neoliberales, ¿no? Ya se la vio, por supuesto, en el proceso de dictadura militar, en el proceso de reorganización nacional. Luego, en la etapa menemista, escuchaba hablar a uno de los compañeros que me antecedió en la palabra sobre las AFJP, ¿no? Sí, Esto lo escuchaba y también algo que me llamó poderosamente la atención. Digo que me llama la atención, lo digo a los fines didácticos, la verdad ya nos sorprende este tipo de cosas. Escuchaba también al dirigente peronista Mendieta, como en algún momento y en alguna reunión, cuando estaba candidato primero en la lista de diputados provinciales, creo que fue así su expresión sí, hace un momento, exactamente. y que en una reunión, por supuesto, de apriete político, lo llamaron para que desista de formar parte de esa lista en donde él estaba primero, ¿no? Esa lógica elitista, excluyente, esa visión vernácula tradicional del manejo del poder, de los 3 poderes del Estado, por supuesto, por un grupo selecto de élite, de familias, ¿sí? Con determinado bagaje de apellido y de capital simbólico, como diría Bourdieu, creo que en la Argentina de a poco se tiene que ir terminando, ¿no? Nosotros somos responsables de eso, por eso mientras más participemos, mientras más nos comprometamos con la realidad política en las distintas esferas, desde pasando un simple centro de estudiantes, en la escuela secundaria, la universidad, los medios de comunicación, el aula, los partidos políticos, va a ser mucho mejor porque vamos a dejar menos lugar a este tipo de dinosaurios que durante mucho tiempo le han hecho mucho daño a la política y hoy nos quieren hacer ver como que nuestros abuelos, quienes dieron la vida por la patria, porque escuchaba también al compañero que me antecedió en la palabra, como también él analizaba, ¿no? Esto de los beneficios que tienen, los escasos beneficios que tienen los jubilados, que tienen los pensionados, ¿sí? Que hoy ni siquiera podemos hablar que llegan, recordemos en cuanto a cifras, que hoy tenemos que tener 900.000 pesos, 1.000.000 de pesos para no ser pobres. Entonces, ellos están debatiendo entre un aumento de un bono de 70.000 pesos o ganar 20.000 pesos más de 250 para poder llegar a 300 con mucha suerte, ¿sí? Entonces, si eso no es un genocidio, si eso no es una muerte lenta, ¿sí? Una especie de eutanasia autoinfligida por el mismo Estado, entonces que alguien me diga qué es o qué significa esto, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay que, Fernando, volver a recuperar esta lógica de entender, de esta lógica binaria, de que seguimos en disputa, o hablaba con un compañero la otra vez por teléfono, em, esta disputa hegemónica, ¿sí? Esta batalla cultural que por supuesto la tenemos que volver a plantear como estos dos modelos de país otra vez en disputa en un contexto de una nación semicolonial como es la nuestra, que todavía seguimos dependiendo de los resortes del manejo de la economía desde el extranjero. Entonces, creo que está muy claro en distintas obras, pasando por Moreno hasta llegar a Pelo, eh, no tenemos el camino muy claro, sabemos que tenemos que industrializar el país, tenemos que generar
mano de obra nacional, genuina, por supuesto, capacitada. Por supuesto, darle lugar también a las inversiones, pero no bajo el RIGI, por ejemplo, que es prácticamente entregar la soberanía así como así, por 2 pesos, como se dice. Y bueno, la pregunta acá de fondo es, ¿hasta cuándo los argentinos vamos a tolerar que este gobierno siga mancillando los derechos? Mira, no, los trabajadores nos la podemos bancar, como se dice, ¿no? A estas afrentas, porque tenemos sindicatos, nos queda la calle, a pesar de que nos aplican el protocolo de seguridad, ¿no? Antipiquete. Pero ¿sabes qué? Los abuelos, los niños, no se pueden defender, ¿eh? No se pueden defender. No, Escuchaba de manera muy perversa como un periodista decía, pues, lo voy a decir, la gente de TN decía que un abuelo tiró una patada de 1,5 metros de altura a un policía, queriendo victimizar al policía. sí, claro, era el hombre araña, el abuelo del hombre Exactamente, araña. exactamente. Entonces, es una locura, Fernando. Yo creo que estamos rozando límites ya intolerables. Creo que de a poco el sentir popular se va a hacer escuchar. Yo hace un momento te decía, acá en Catamarca, yo creo que en algún momento también va a explotar esta situación. Las boletas de luz de los servicios, es impresionante la suba que hay y ya están de a poco apareciendo protestas en la calle frente a las empresas que son del mismo estado, que suben de una manera indiscriminada las tarifas de luz, de gas, etcétera, ¿no? Nos queda esta lucha, ¿no? Yo te felicito ahí porque la nota que le hiciste al dirigente Mendieta, yo creo que es esclarecedora respecto a muchas cuestiones internas de la política de la provincia y cómo los sectores populares en un partido históricamente popular, como Así es el es. Perón, todavía sigue siendo, parece un privilegio poder participar internamente, ¿o no? Exacto. Sí, sí, totalmente. Es como decía Adrián Mendieta, es por que no tenés apellido, no tenés plata, entonces, bueno, no importa la militancia. Ahora creo que la cuestión de fondo es preguntarse, bueno, desde dónde hay un punto de partida y desde dónde va a haber un punto de inflexión respecto a esto en la praxis, ¿no? Creo que hay que dejar este egoísmo de lado. No sé si recuerdas la noticia en Buenos Aires de una cierta interna entre Kirchner y Kicillof. Eh, Creo que no nos hacen bien este tipo de cosas. Creo que tenemos que dejar de mirar el, el bolsillo propio, el pecunio propio, el egoísmo propio, ¿sí? La falta de empatía por el otro y por el mismo movimiento y tirar un poquito para adelante, ¿no? Sabemos que el arco opositor está hoy también con sus propias contradicciones internas, con sus propias disputas, pero creo que no son lo suficientemente fuertes para desarticular la construcción de una posible alternativa electoral y luego, ¿por qué no?, una coalición de gobierno, ¿no? Yo creo que ese es el desafío de fondo que hay y que por supuesto tendrá que incluir, quierase o no, en el sentido de construir ese famoso Frente Nacional y Popular, del cual desde muchísimo tiempo en el siglo XX en la Argentina se hablan con los dos movimientos que dieron origen a esto, como en su momento el irigoyenismo y después el peronismo, Sí, crear ese Frente Nacional, incluyendo, por supuesto, a todas las asociaciones, porque acá tenemos que tener memoria, ¿eh? Quienes primero salieron a hacerle frente a las políticas, que lo vamos a decir, son políticas neoliberales, sí, son sí. los sectores más desprotegidos. Los abuelos salieron a la calle, Claro, Fernando. Que no estoy viendo los dirigentes salir, ¿eh? no, no. Estoy viendo los abuelos salir a la calle. Como en la época de Norma Plat, ¿te acordás? Bueno, vos eras joven en esa época, pero también antes del 2001 salieron los jubilados a poner la cara. O Sí, y sea, también recordar, por ejemplo, si hablamos de sectores vulnerables,
vos hablaste la clásica, ¿no? Muy, muy buen ejercicio de memoria histórica el que acabas de plantear, ¿no? Los abuelos encarnados en esa figura, ¿no? De plano. Y recordá que en la crisis de 2001 y previo entre la nefasta década de los 90 y el 2001, recuerda que quien salió a ponerle el pecho, o quienes salieron a ponerle el pecho a la crisis, organizando ollas populares, aglutinando asociaciones de madres, víctimas en ese momento, desde, pasando por el narcotráfico hasta la delincuencia organizada, producto de los grandes márgenes que estaba dejando la crisis, los grandes márgenes de pobreza en el país, desempleo, fueron las mujeres, fueron las madres de familia, fueron quienes hoy también sufren por la posible quita de las pensiones que el mismo Estado otorgó en su momento. Entonces, vemos una especie de efecto tenaza acá, ¿sí? Un efecto tenaza que está realizando el mismo Estado, por un lado, jugando con la necesidad de la gente, amenazándolo a la gente que percibe un beneficio del Estado, por supuesto, en condiciones de marginalidad, porque recordemos que una pensión y una jubilación ni siquiera están todas bajo la línea de la pobreza, ¿sí? Y por otro lado, el manejo perverso de la economía. Entonces tenemos un efecto tenaz ahí, ¿sí? Y creo que de nuestra parte, desde el arco nacional y popular, hay que redoblar la apuesta. Hay que redoblar la apuesta, hay que romper con las estructuras donde parece que el caudillo tiene que ser el que más plata tiene, ¿sí? Esta lógica, mira lo que está pasando en México, ¿no? No sé si viste lo que está pasando en México con la reforma judicial. Sí, no muy en profundidad, pero estaría bueno eh, charlarlo en detalle, si te parece, el próximo sábado, que ya nos estamos quedando sin mucho tiempo, porque es un tema interesante, ¿no? Es un tema interesante porque en su momento, si vos recuerdas, Cristina lo planteó, esto de una reforma judicial que democratice un poder del Estado que hoy Así es. está cooptado también por un grupo de familias con cierto renombre, tradición jurídica, si se quiere, y cierto renombre y de capital simbólico por el apellido, que no se ha democratizado. Hay otras naciones de Latinoamérica en donde esos mismos cargos están siendo merced de la elección democrática. Es decir, ¿desde cuándo un poder del Estado se maneja con criterios de la Edad Media? ¿Sí? En donde el linaje o la sangre es lo que te permite acceder a ciertos resortes del mismo Estado, ¿no? Bueno, Así es. bajo estas condiciones estamos viviendo un proceso de desintegración en el cual los grandes perjudicados de este conjunto de políticas neoliberales implementadas por el gobierno, por supuesto, creo que está dejando en evidencia que tanto nuestros abuelos como nuestros niños están llegando a un proceso de pauperización total y, por supuesto, la clase trabajadora que, imagínate, los salarios que no llegan a cubrir la línea de la pobreza. Imagínate ese efecto tenaza también con las posibles inversiones que van a venir al país, en donde vamos a tener la clase trabajadora totalmente precarizada. Y hoy se está debatiendo de subir la edad jubilatoria. Y bien lo planteaba el compañero que me antecedió en la palabra. eh, es increíble pensar que hoy se esté hablando de que nos jubilemos a los 70, 75 años, cuando Tremendo, sabemos, tremendo. es tremendo esto. Sabemos que ya las fuerzas vitales de un ser humano comienzan a flaquear a los 55 años. ¿De qué estamos hablando? No vamos a disfrutar los famosos años felices, ¿no? De los primeros gobiernos de Perón, donde esto no era un privilegio, ¿eh? Esto era un derecho ganado y conquistado, ¿no? Creo que por eso mismo tenemos que redoblar la apuesta y seguir debatiendo y discutiendo estos temas que
hacen más que necesaria la construcción de una alternativa, por un lado electoral, y la construcción, por supuesto, de una alternativa de gobierno superadora que no solo tenga que ver con una crítica, como salió Cristina, porque Cristina está bien, salió, pero hizo una crítica, ¿sí? Ujú. Creo que hay que agarrarnos las manos y construir una alternativa. Bueno, la crítica la podemos hacer todos, pero con crítica no es suficiente. Es necesario construir en la praxis una alternativa electoral y una alternativa de gobierno lo suficientemente creíble para que la gente tenga muy en cuenta que esto es el vaciamiento y la venta de la soberanía nacional por unos pocos pesos a los intereses tanto extranjeros como de la oligarquía vernácula argentina. Bien, perfecto, muy claro. Ha sido un placer volver a escucharte, Cristian, como todos los sábados desde hace un mes, que ya sos parte de la verdad de la milanesa. Así que bueno, nos estaremos viendo y escuchando el próximo sábado, ¿te parece? Sí, bueno, Fer, muchas gracias. Como siempre, agradezco tu invitación, que nos tengas en cuenta, aquellos que, como bien decís, tenemos algo que decir y algo, alguna que otra verdad tenemos para agregar a esa gran milanesa, ¿sí? Que como dicen allá en Tucumán, hacemos un gran sándwich de milanesa con una mirinda y nos la comemos entre todos. Así Este, es, así Así es. que muchas gracias, como siempre, y bueno, seguramente en algún momento nos vamos a estar encontrando y vamos a seguir hablando y profundizando estas cuestiones que son tan medulares para la construcción de una nación lo suficientemente soberana, libre, feliz y con justicia social, que creo que todos los sectores populares anhelamos desde hace muchísimo tiempo que se haga realidad. Ya no como un recuerdo o como una construcción pasada ya en el tiempo, sino que se haga una realidad acá, ¿no? En el presente.